Bienvenidos a esta presentación titulada Java concurrente, de la complejidad a la claridad. En esta sesión exploraremos cómo dominar la escalabilidad y la gestión de aplicaciones mediante el uso de hilos virtuales y concurrencia estructurada. Analizaremos dos innovaciones que están redefiniendo radicalmente la programación concurrente en el ecosistema Java. A través de ejemplos de código, demostraremos cómo los hilos virtuales permiten resolver el desafío de la escalabilidad masiva y cómo la concurrencia estructurada ofrece una solución definitiva para la gestión de errores y recursos, permitiéndonos pasar de un desarrollo complejo y difícil de seguir a una arquitectura clara y estructurada. En esta segunda diapositiva, analizamos el modelo tradicional de hilos en Java, conocido como modelo 1 a 1. Históricamente, cada objeto java.lang.thread era una envoltura delgada sobre un hilo del sistema operativo. Aunque este diseño permitía aprovechar herramientas maduras y una gran observabilidad, conllevaba costes que limitaban seriamente la escalabilidad. El principal problema es el alto consumo de memoria, ya que cada hilo reserva por defecto una pila de aproximadamente 1 megabyte. Así, 10.000 hilos consumirían unos 10 gigas de RAM solo en pilas. Además, existe un alto coste en el cambio de contexto, pues el planificador del sistema operativo debe consumir ciclos de CPU valiosos para gestionar miles de hilos, sumado al límite práctico del propio kernel. Todas estas limitaciones dieron lugar al famoso problema C10K, demostrando que era inviable manejar miles de conexiones concurrentes bajo el esquema de un hilo por petición. En esta tercera diapositiva, analizamos cómo las soluciones reactivas y asíncronas han priorizado la escalabilidad, sacrificando la simplicidad del código. Históricamente, para evitar el bloqueo de hilos costosos, adoptamos patrones como los thread pools y la programación reactiva, buscando no bloquear nunca un hilo mediante el uso de callbacks para operaciones de entrada y salida. Sin embargo, esto tiene un coste. Si comparamos el código imperativo simple, vemos una lógica secuencial y clara, fácil de leer y depurar, aunque sea bloqueante y poco escalable. Por el contrario, el código reactivo complejo ofrece escalabilidad, pero fragmenta la lógica en callbacks, llevándonos al temido callback hell y a una pérdida de contexto evidente. Esto genera puntos de dolor críticos en la programación reactiva. Primero, la lógica de negocio se vuelve difícil de seguir al dividirse en lambdas. Segundo, obtenemos pilas de ejecución inútiles, donde las excepciones no muestran el origen real del error. Y finalmente, sufrimos un abandono del lenguaje, perdiendo estructuras básicas como bloques try-catch o bucles tradicionales, que acaban sustituidos por DSLs complejos. En esta diapositiva analizamos cómo los hilos virtuales ofrecen escalabilidad masiva, manteniendo un código simple y bloqueante. Los hilos virtuales son una implementación ligera de la clase Thread, gestionada por la JVM y no por el sistema operativo. Esto nos permite escribir código secuencial que, bajo el capó, se ejecuta de forma asíncrona. Como vemos en el diagrama, un número elevado de hilos virtuales, marcados con la letra M, se mapean sobre unos pocos hilos transportadores, o carrier threads, marcados con la N. Hay 3 puntos clave que definen su eficiencia. Primero, son extremadamente ligeros, con una creación casi instantánea y un consumo mínimo de memoria inicial de apenas cientos de bytes. Segundo, permiten trabajar con millones de hilos, lo que hace posible el modelo de un hilo por petición a cualquier escala. Por último, al ser gestionados por la propia JVM, el planificador optimiza el uso de los núcleos de la CPU de manera totalmente transparente para nosotros. En esta diapositiva veremos cómo el montaje y desmontaje transparente es fundamental para no bloquear los hilos del sistema operativo. El ciclo de vida de una operación bloqueante sigue estos pasos. Primero, el hilo virtual está montado y ejecutándose en un carrier thread. Segundo, se realiza una llamada bloqueante, por ejemplo un socket.read. En ese momento, tercer paso, el hilo virtual se desmonta, su estado se guarda en el heap y el carrier thread queda libre para realizar otro trabajo. Cuarto, cuando la operación de entrada y salida se completa, el sistema operativo notifica a la JVM. Finalmente, en el quinto paso, ocurre la reanudación, donde el hilo virtual se vuelve a montar en un carrier thread disponible para continuar su ejecución. Es fundamental recalcar que todo este complejo proceso es transparente para el desarrollador. Escribimos código con apariencia síncrona, pero que en realidad se ejecuta de forma totalmente asíncrona.
En esta diapositiva analizamos cómo el código vuelve a ser simple, directo y legible gracias a los hilos virtuales. Al realizar una comparación para ejecutar 10.000 tareas, observamos que el enfoque tradicional con pool, utilizando por ejemplo un Fixed Thread Pool limitado a 200 hilos, resulta costoso y complejo de configurar, limitando la concurrencia y obligándonos a gestionar el pool para no agotar los recursos del sistema operativo. En contraste, el uso de hilos virtuales por tarea mediante New Virtual Thread per Task Executor es mucho más simple y escalable. Este sistema crea un hilo virtual por cada tarea sin necesidad de pools, delegando en la JVM toda la gestión de la eficiencia. Finalmente, se presentan tres métodos comunes de creación: thread.offVirtual.start, thread.startVirtualThread y el ejecutor específico por tarea. En esta séptima diapositiva analizamos el cambio de paradigma fundamental. Los hilos virtuales son baratos, pero los recursos externos siguen siendo limitados. Durante décadas nos enseñaron a usar thread pools porque crear hilos era costoso. Pero con los hilos virtuales esto ya no es necesario. De hecho, nunca debemos crear un pool para ellos. El problema surge al lanzar miles de hilos contra un recurso como una base de datos, lo que podría saturarla. La solución, como vemos en el patrón correcto, es limitar el acceso al recurso mediante semáforos o pools de conexiones específicos, no limitar la creación de hilos. En el código de ejemplo se muestra cómo un semáforo restringe el acceso a 10 conexiones concurrentes, asegurando que cada hilo adquiera un permiso antes de operar y lo libere siempre al finalizar para garantizar la estabilidad. Al trabajar con miles de hilos, nos enfrentamos a un nuevo reto fundamental: la concurrencia no estructurada. Aunque los ejecutores tradicionales y los objetos Future nos proporcionan concurrencia, carecen de una jerarquía clara. Como vemos en el código de ejemplo, la relación entre la tarea principal y sus subtareas solo existe en la mente del desarrollador, no queda plasmada de forma explícita en el código. Esto provoca tres problemas ocultos principales. En primer lugar, las fugas de recursos. Si una subtarea falla, la otra sigue ejecutándose innecesariamente. En segundo lugar, la falta de propagación de cancelación. Si el hilo principal se interrumpe, las subtareas no se enteran y continúan su ejecución. Y por último, una lógica de errores ineficiente, ya que podemos quedarnos bloqueados esperando una tarea lenta, incluso cuando otra ya ha fallado. Esta falta de estructura dificulta la gestión robusta de nuestras aplicaciones multihilo. En esta diapositiva vemos que la gestión manual de errores en la concurrencia no estructurada es extremadamente compleja y frágil. Intentar corregir los problemas de fugas de recursos y la cancelación de hilos manualmente nos lleva a un código difícil de mantener, lleno de bloques try, catch, finally anidados y llamadas explícitas a future.cancel. Como muestra el ejemplo, este enfoque es propenso a errores porque la jerarquía lógica entre la tarea principal y sus subtareas no se refleja en la sintaxis del código. Necesitamos un modelo donde la estructura del código gobierne automáticamente el ciclo de vida de las tareas concurrentes, igual que sucede de forma natural en la programación secuencial. En esta décima diapositiva, profundizamos en cómo la concurrencia estructurada impone un ciclo de vida claro. Una subtarea nunca puede sobrevivir a su tarea padre. Para implementar esto, la API Structured Task Scope define un ámbito específico para la concurrencia. Mediante el uso de un bloque Try with Resources, garantizamos que todas las subtareas iniciadas dentro de este entorno estén ligadas a él y se cierren correctamente. Como se observa en el esquema de la derecha, el flujo de ejecución no puede abandonar el bloque hasta que tanto la subtarea 1 como la subtarea 2 hayan finalizado. Este modelo se apoya en tres principios fundamentales. Primero, una jerarquía padre-hijo, donde el código refleja la relación entre tareas. Segundo, la propagación automática de errores desde las subtareas al padre. Y finalmente, la cancelación en cascada, que asegura que si la tarea padre falla o se interrumpe, todas sus subtareas activas se cancelen inmediatamente para evitar procesos huérfanos.
En esta diapositiva vemos cómo el código se vuelve mucho más robusto y legible gracias a Extracted Task Scope. Primero, el bloque Try with Resources garantiza el cierre automático del ámbito y la finalización de todas las subtareas. Segundo, con Scope.fork iniciamos cada subtarea en un nuevo hilo virtual dentro de dicho ámbito. Tercero, el método Scope.join actúa como punto de sincronización, bloqueando la ejecución hasta que se cumpla la política de finalización. Si una subtarea falla, las demás se cancelan automáticamente. Por último, el acceso a los resultados mediante user.get es ahora una llamada segura, ya que solo se produce tras un join exitoso. De este modo, conseguimos una lógica clara, con una gestión de errores implícita y segura. En esta diapositiva número 12, vamos a profundizar en cómo los joiners nos permiten definir políticas de finalización a medida. El comportamiento del método join es personalizable a través de un joiner, y la API ya incluye implementaciones para los casos más frecuentes. Analicemos 3 escenarios principales. El primero es el caso race, donde solo necesitamos el primer resultado exitoso. Implementado con joiner.anySuccessful.throw, esto nos permite, por ejemplo, buscar un usuario en cache y base de datos simultáneamente y quedarnos con el que responda antes. El segundo es el caso all or nothing. Aquí usamos joiner.allSuccessful.throw porque necesitamos que todas las subtareas se completen satisfactoriamente para obtener el resultado final, como sucede al solicitar múltiples pronósticos meteorológicos. Por último, tenemos el caso Fire and Forget, gestionado con joiner.awaitAll. Aquí simplemente esperamos a que todas las tareas terminen, sin importar si fallan o no. Algo muy útil para operaciones que no deben bloquear el flujo principal por errores, como el registro de métricas en varios servicios externos. En esta 13ª diapositiva analizamos cuándo es conveniente usar hilos virtuales mediante una guía de decisión rápida. Es fundamental entender que su beneficio principal radica en la eficiencia durante los tiempos de espera y no en un aumento de la velocidad de ejecución. Veamos 4 escenarios. Primero, para casos de alta concurrencia con tareas ligadas a entrada y salida, como servidores web o microservicios, su uso es altamente recomendado porque optimizan el hardware al no desperdiciar hilos en esperas de red. Segundo, para cálculos intensivos de CPU no se recomiendan, como el hilo nunca se bloquea, no se desmonta y el uso de hilos virtuales solo añade una pequeña sobrecarga innecesaria. En este caso, es mejor seguir con Fork Join Pool. Tercero, con streams paralelos debemos tener precaución, ya que mezclarlos requiere un conocimiento profundo para evitar el bloqueo de los hilos transportadores. Finalmente, en aplicaciones de escritorio, su utilidad depende del contexto. Pueden ayudar en tareas de fondo para no bloquear la interfaz, pero no reemplazan el modelo de eventos nativo de la aplicación. Bienvenidos a una nueva era en el desarrollo con Java. Estamos ante un nuevo paradigma que nos ofrece escalabilidad sin complejidad y concurrencia sin caos. La concurrencia en Java ha evolucionado para responder a las exigencias de las aplicaciones modernas, pero siempre fiel a su filosofía de simplicidad y robustez. Este modelo de Java concurrente moderno se apoya en 2 pilares fundamentales. El primero son los hilos virtuales, que democratizan la concurrencia, permitiendo crear código escalable sin necesidad de ser un experto en programación reactiva. Con ellos, volvemos a la simplicidad del modelo de un hilo por petición como mejor práctica, maximizando además la eficiencia del hardware al eliminar las esperas ociosas de la CPU. El segundo pilar es la concurrencia estructurada. Gracias a ella, obtenemos un código mucho más confiable, ya que su estructura sintáctica previene fugas de recursos y tareas huérfanas. Además, nos proporciona una gestión de errores sólida, con cancelaciones automáticas y predecibles, y una observabilidad mejorada que facilita enormemente la depuración, al reflejar la jerarquía de tareas en tiempo de ejecución. Para finalizar, debemos destacar que la trayectoria de Java se define por la evolución y no por la ruptura. A diferencia de otros lenguajes que introdujeron palabras clave como async y await, provocando una división en sus ecosistemas, Java ha integrado estas capacidades en sus APIs de siempre. Esto permite que millones de líneas de código legado mejoren su rendimiento simplemente actualizando el JDK.
Como vemos en el gráfico, la base establecida por java.lang.thread en 1995 evoluciona de forma natural hacia los hilos virtuales y la concurrencia estructurada. El futuro de la concurrencia en Java no exige aprender un lenguaje nuevo, sino redescubrir la simplicidad y el poder de sus abstracciones fundamentales, ahora preparadas para la escala del cloud.